El día de hoy vamos a analizar o continuaremos el análisis de esta figura de la exclusión de las pruebas. ¿En qué sentido o cómo va? Recuerden, excluir una prueba quiere decir que no va a llegar al proceso, que no la vamos a desahogar. ¿Por qué? Pues porque no tendría ninguna utilidad o podría afectar mayores derechos de los que estuviesen. Entonces, vamos a entender, en primer lugar, que el ofrecimiento de pruebas, si bien se hace por escrito, en los escritos tanto de acusación como de coadyuvancia y contestación de la acusación, es en el momento oral, en la audiencia intermedia, cuando tenemos que replicar la petición del ofrecimiento y su admisión. ¿Qué quiero que quede claro? No por el hecho de que ya hice un escrito donde ofrecí las pruebas, voy a ir a la intermedia a quedarme callado. Muy bien. Esto, insisto, hay que entenderlo bien, bien, bien. Va a ser indispensable que veamos y analicemos que si no hablo, si no digo nada, mi prueba no será admitida. Oralmente tengo que señalar. Ahora, insisto, el primer tamiz para entender si mi prueba será admitida o no será el tema de la idoneidad y la pertinencia. Ya hemos analizado de ello, estamos en un sistema lógico y al estar en un sistema lógico deberemos de entender que va a ser indispensable que digamos cuál es la idoneidad. ¿Esto para qué? Porque el juzgador va a realizar lo que en la doctrina se le llama un examen previo, digámoslo así, de apariencia sobre la idoneidad y la pertinencia. ¿Queda claro? Entonces, lo primero que debemos de entender son estos dos aspectos. Mi datos de prueba, el que sea, díganme por favor si se ve mi pizarra. Sí, profesor, sí. ¿Sí se ve? Sí. Ya. Ok. Ahí va, ahí va. Listo. Ok, es que acaba de cambiar la interfaz de esta cosa. Ya, a ver, veamos. Decía, primero que nada, tomemos en cuenta que se tiene que realizar un examen de idoneidad y pertinencia. ¿Qué quiere decir? Uno, que las pruebas estén relacionadas con los objetos de investigación y con los hechos. Y dos, bueno, a eso se refiere la pertinencia.
que esté relacionada con lo que estamos debatiendo. ¿Queda claro? Y dos, que el dato de prueba que quiero, medio de prueba que quiero establecer, que quiero ofertar, sea idóneo. Es decir, que permita llegar a un resultado adecuado. Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Déjenme ver aquí dónde se borró esto. Gráficos, contenido, ok. A ver, ya. Ahora, estaba hablando de las causales de exclusión, que es el siguiente aspecto. Puede que mi prueba sea idónea, puede que mi prueba sea pertinente, pero hay que tomar en cuenta que puede darse el caso en el que ni aún así sea admitida. Y para ello la ley nos señala algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Miren, ¿cuáles son las causales de exclusión de la prueba? Vamos a tener que son 4. Una, que se ofrezcan con efectos dilatorios. 2, que se haya obtenido con violación a los derechos fundamentales. 3, por haber sido declaradas nulas. Y 4, por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en el Código Nacional. Vamos a explicar un poquito, bueno, por el código para su desahogo. La última es para el desahogo. Veamos la primera fracción. ¿Cuándo se va a considerar que una prueba se hace con efectos dilatorios? El primer aspecto que tendremos es que sea sobreabundante. ¿Cómo interpretas, Brian, este adjetivo, sobreabundante? Pues que tenemos, por ejemplo, 5 del mismo tipo para acreditar el mismo hecho y pues es de más, pues, Exacto, sobre. ¿no? Cuando decimos que ya es sobreabundante, quiere decir que ya es un exceso, que ya no es necesario. ¿Sí queda claro? Piénsenlo así, Brian. ¿Le gusta a usted comer taquitos de esos de puesto de calle? Sí, sí, Ok. sí, sí. Piense que vamos, lo invito a comer. A mí también me gustan. ¿Y cuánto se come usted así para abrir boca? Unos 3 Ah, bueno. Y usted sale barato. Y ya después, y ya a lo mucho, otros 2 a lo mucho. 5. No, pues sí, sí conviene. Mi hijo abre fuego pidiendo 8. Entonces, bueno, conviene invitarlo. Pensemos que se come 3 y después 2, 5. Y le digo, cómase otros 3. ¿Qué me diría, Brian? No, que ya no puedo, que es sobreabundante. Exacto, ¿no? Hasta daño me puede hacer. Lo mismo va a pasar con nuestro proceso. Nuestro proceso no debemos de llenarlo de pruebas que puedan resultar sobreabundantes. No lo va a permitir el juzgador, va a ordenar la exclusión. Y como acertadamente ya señaló Brian,
Cuando hablamos en el campo del derecho procesal de lo sobreabundante, vamos a decir que varios medios de prueba del mismo tipo pretenden acreditar lo mismo o pretenden acreditar algo ya superado. Entonces ya no hay necesidad de prueba, ¿o sí? Piense usted, si ya se aceptó, no sé, la relación de concubinato, ¿será necesario traer testigos? ¿Exhibir actas? No sé. Pues, o al revés, ¿no? Si ya fue superado, si ya existe un acta, pues ya, si pretendemos desconocerlo, pues también será una cuestión ya superada. ¿Queda claro? Sobreabundante, como bien dijiste. Quiero 5 testigos para acreditar el mismo hecho. Pues ya no tendría caso. Muy bien. Entonces, a eso se refiere la sobreabundancia. Después tenemos la impertinencia. ¿Cuándo una prueba será impertinente? Cuando no se refiere a los hechos controvertidos. ¿Sí me explicó? Pues si no es un hecho controvertido, es decir, si no es materia del debate, pues la prueba nos sale sobrando, ¿sí creen? Entonces, ahí hablaremos de la impertinencia. El tercer elemento lo vamos a analizar, que son las innecesarias. ¿Cuándo una prueba se vuelve innecesaria? Pues cuando se refiere a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Una regla general nos dice que los hechos públicos, los hechos notorios, perdón, no requieren prueba. ¿Sí queda claro? Dime, Marian. Hola, profesor. Buenos días. Una pregunta. Uh ¿Cuál es la diferencia entre sobreabundante e innecesario? O sea, en este caso de los hechos notorios, -huh. ¿qué sería la diferencia entre que fuera ya algo sobreabundante y que fuera algo innecesario? Ok, sobreabundante es cuando tenemos varias pruebas, medios de prueba para acreditar lo mismo. O sea, necesito la prueba, pero nada más 2. El juzgador te va a pedir redúceme los testigos. No te va a dejar sin prueba. En cambio, cuando es innecesario, te va a decir, pues, pongo un ejemplo, si quisiéramos acreditar que en el año 2019 hubo una pandemia de COVID-19, pregunto, ¿será necesaria la prueba? No. Porque es un hecho notorio, fue un hecho público, ¿están de acuerdo? Entonces ahí el juzgador dice, no necesito nada, no, por eso es innecesario. Insisto, la regla es los hechos notorios no se prueban. Esa es la Sí. diferencia. Muy bien, Ok, gracias. de nada. Ahora bien, siguiente supuesto de exclusión, que la prueba se haya obtenido con violación a los derechos fundamentales. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Las pruebas, insisto, se pueden obtener en algunas ocasiones lastimando al sujeto, violándole su derecho. Les platiqué un caso donde el defensor pretende exhibir probanzas consistentes en medios, ya no recuerdo, algo, violando el secreto de la comunicación privada. Incluso le digo a la señoría, oiga, esto puede ser hasta un delito, ¿están de acuerdo?
Así como yo no puedo grabar una conversación o interceptar una conversación sin una autorización judicial, pues esto es una regla que aplica tanto para el fiscal como para el asesor como para el defensor. ¿Están de acuerdo? No por el hecho de obtener un medio de prueba voy a violarle los derechos a las partes. Eso creo que es claro, ¿no? Cualquier prueba que se obtenga con violación a estos derechos no podrá llegar al proceso. Piense usted, ¿han escuchado alguna vez que en un proceso penal golpean al sujeto o al presunto sujeto activo del delito para que confiese? ¿Y qué pasaría con esa supuesta confesión? Pues no Es nula procede, porque Se me encimaron, perdónenme. Camila, dígame. pues no procede, ¿no? O sea, se excluiría. Pero lo tienes que hacer valer. Acuérdese, lo tiene que pedir. En las audiencias intermedias que les envié, ¿hubo exclusión de pruebas, Camila? Recuerda. Ah, sí, en las de usted, en las testimoniales de los menores que eran las víctimas. Ahí me las excluyeron bajo qué argumento, que eran impertinentes, ¿no? Entonces, vayan viendo estos aspectos. O sea, ya tienen las audiencias. Acuérdense, la idea es que reboten lo que estamos viendo aquí en la sesión con lo que pasa en la práctica. Muy bien. Entonces, bueno, ahí fue por esta cuestión. Por violación de derechos fundamentales, creo que no les he mandado audiencias al respecto, pero ocurrió. Piense usted, Camila, que recuerdo que usted sí lo vio y todos los demás, por favor, regresen, tráiganlo a la memoria. ¿Se acuerdan un acto de investigación que consistía en la toma de muestra de un sujeto que necesitamos fluidos? Y recuerdan ustedes que un acto de investigación que requiere autorización judicial es la toma de fluidos, ¿no? Toma de muestra de fluidos. Muy bien. En el caso concreto, ustedes vieron una audiencia donde el sujeto fue, eh, creo que primero dijo que no, ya después dijo que sí, y abre la boca y con un hisopo le toman una muestra de ADN. ¿Sí recuerdan? Ok. Y si el sujeto hubiese dicho en audiencia, yo no quiero entregar ninguna muestra, ¿qué hacemos? ¿Lo golpeamos hasta que abra la boca? Y entonces, ¿qué haría usted, Camila? Pues según yo ahí tiene facultad el juez para ordenarla, ¿no? Pues sí, ya lo ordenó, pero llego a la audiencia y le digo, no abro mi boca. Pues usted puede ordenar lo que quiera, pero yo no voy a entregar nada. Y me amparo en mi derecho a no autoincriminarme. No me puedes obligar a que te proporcione datos o medios de prueba para que después me condenes. Sí, es un derecho que tengo constitucional. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Podrá el juez decir, a ver, tráiganme a 4 policías, los más grandotes, y ahorita le hacemos que ya sea saliva o sangre, pero nos vamos a llevar ADN? ¿Qué pasará con esa prueba? Entrará en esta fracción, ¿no? Y eso es un vacío que tenemos en nuestra ley. Bueno, no sé si un vacío, porque estaríamos ante una colisión de derechos. Pero insisto, ¿qué piensan ustedes? ¿El Estado podría obligarnos a proporcionar la muestra si fuésemos sujeto investigado? ¿Qué opinan? Aquí, gordos,
¿ves? Es donde se hace ponderación de derechos. A ver, ¿qué van a ponderar? No lo que les pregunté en la clase, en el examen anterior, que no sé por qué me hablaban de ponderación de derechos en interpretaciones originarias. Aquí sí hay que hacer una ponderación. ¿Qué ponderamos? O ya no hacemos nada, nos salimos y decimos, disculpe usted, señor. Dime, Mariano. Pues yo creo que ponderaría su derecho a no incriminarse, a también el derecho de la víctima para probar los hechos que sucedieron. O sea, si es un crimen muy, eh, o sea, es que no, si es un crimen creo que muy violento, o sea, muy fuerte, que hubo demasiadas situaciones sucediendo, pues yo en lo personal diría, pues a mí no me importa tu derecho a no autoincriminarte, debo de tomar la prueba. Y si no, yo creo que se deberían de tomar como, este, pues yo si fuera el juez, las tomaría como ciertos los hechos si él no quiso proporcionar las pruebas. Pero entonces esa cosa, yo sé que esto se va a sorprender usted, Mariano, y me va a decir, ¿cómo? Esa cosa que tenemos en la Constitución que dice presunción de inocencia, o sea, va a presumir lo culpable ante no querer entregar las pruebas. A ver, platíqueme, dígame. Es que, o sea, en esa situación, a mí en lo personal no, o sea, sí, es presunción de inocencia, pero también si estás haciendo todo para no presumirte inocente, o sea, Ah, es que hay también donde quedan los derechos de las víctimas. o sea, te presumo inocente, pero ayúdate. No seas moreno, No, o sea, no pero seas pues moreno, no también manejes tienes, o sea, motoneta, no, no pero no se manejes tiene de que pito. contribuir también, o sea, las partes también tienen que contribuir en el proceso y si no hay contribuyen en nada, entonces, Y pues, eso, ¿qué va a pasar con los derechos de las víctimas? y eso con fundamento en dónde lo sacas, María. Que el inculpado tiene la obligación de contribuir. ¿Con fundamento en qué? Con fundamento en nada, pero es que entonces, Es. ¿dónde queda el derecho de la víctima? Pues ahí siguen los derechos de la víctima, pero pondéreme derechos, no opiniones y pasiones. Bueno, eso es verdad. Pero, profe, o sea, sí entra a la ley de víctimas, ¿no? ¿Qué Donde dice? dice que la víctima tiene derecho a tener un juicio justo y a que le hagan valer todas las pruebas, ¿no? Otra vez, sí, pero las pruebas que sean obtenidas conforme a las reglas de este código. Y el código nos dice que no le podemos violar los derechos a alguien. ¿Ya ven cómo está complicado esto? Y se han dado casos, ¿eh? Donde el sujeto dice, yo no voy a entregar la muestra. Es más, si yo hubiese sido el defensor de ese angelito, le digo, no entregues nada y que le hagan como quieran. ¿Sí me explicó? Aquí no podemos presumir que si no me entregas la muestra, te presumo culpable. Esa sentencia se nos caería en 5 segundos. Y lo mismo ocurre con todo lo demás. ¿Se han dado casos, Marian, donde el fiscal dice, oye, es que tú eres, ¿cómo se llama esto? Halcón, vigía, perteneces ahí, estás cuidando y avisando a, con tema de narcomenudeo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí ubican ustedes? Sé que en México nunca han visto un halcón, ¿no? Unos chavos parados afuera a las, no sé, 1, 2 de la mañana, pues, están cuidando la colonia, ¿no? Sí, sí han visto. Ok. Ahí por donde vives, Brian, ¿hay halcones? Sí, bueno, Pues sí, sí, todos sabemos dónde están los puntos, menos la policía.
Ok. Pensemos que detienen a uno de estos sujetos y lo quieren acusar de delincuencia organizada. A él no le encontraron ningún estupefaciente, no le encontraron nada. ¿Están de acuerdo que normalmente el alcohol no trae nada de eso? Trae un medio de comunicación y santo remedio. Imagínate, Brian, que te imputáramos a ti esa conducta y en la fiscalía te dijera, pues dame tu celular para revisarlo, desbloquéamelo, quiero ver todas tus conversaciones. Y si tú me dices, no, ¿por qué? Ah, entonces eres delincuente. Hay criterio de nuestro tribunal, de nuestro máximo tribunal, en el sentido que esa sería una prueba ilícita. Incluso esta supuesta entrega voluntaria también tendríamos que analizarla. O el desbloqueo en su caso. ¿Por qué? Pues porque puedes estar siendo presionado, ¿no? Entonces, insisto, hay que analizar todo eso. ¿Dónde quedan los derechos de las víctimas? Los derechos de la víctima se salvaguardan respetando el debido proceso. El debido proceso es para ambos. Pero hay que entender, cuando estoy siendo sometido a un procedimiento penal, por el desarrollo de la ciencia penal misma, del procedimiento, se han establecido protección al sujeto que resiente la investigación. ¿Estamos? Y estos criterios reforzados para obtener pruebas son justamente un medio legal para intentar tener sentencias, llamémosles adecuadas o justas. Tanto la obtención de la prueba sin violación a derechos fundamentales se va a aplicar tanto a víctima como a Ministerio Público y al defensor. ¿Sí queda claro? Cada caso tendremos que analizar si existió o no esta violación. A mi intimidad, a la salvaguardia, a mi secreto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Dudas con esto? ¿Ninguna? A lo mejor en el examen les voy a poner un caso práctico de esto, porque veo que les puede llamar la atención. ¿Sale? Ahora veamos. El siguiente supuesto de exclusión. Las pruebas se van a excluir por haber sido declaradas nulas. Y aquí hablaremos de nulidad de la probanza. Se puede declarar nula. Esto viene al artículo 98 Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando la prueba se obtiene o se realiza sin llevarse a cabo las formalidades del proceso. ¿En qué caso fue? Les mandé un caso donde un dictamen, uno o dos dictámenes no tenían firma. Ahí estamos hablando que es un supuesto que se obtuvo con violación a derechos humanos. No, si no es una prueba nula, no le voy a dar valor. Puede que sea idónea, puede que sea pertinente, puede que se haya realizado respetando los derechos humanos, pero no cumple la formalidad que establece el código. Por lo tanto, se vuelve nulo. Vianey, si el arma homicida, bueno, el arma que supuestamente se utilizó para cometer el homicidio, se la presentan a usted sin cadena de custodia, ¿qué diría? Que es nula. ¿Y cuál sería su fundamentación? Pues sería lo mismo que con lo que estaba platicando de las firmas, o sea, no tiene como un sustento que dé por hecho que esa fue el arma homicida. Bueno, más que nada,
Las reglas del código establecen que todo objeto relacionado con la investigación deberá de recogerse y salvaguardarse realizando o estableciendo en un registro quién fue el servidor público que lo recolectó, cuáles han sido las formas de conservación, a qué almacén lo van a enviar. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Pues para que me dé la certeza de que no agarraron cualquier cuchillo de cocina y me lo están presentando en este momento. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahí hablaremos de nulidad, por no respetarse formalidades del procedimiento. Y después, el cuarto supuesto. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código, pero para su desahogo. Es decir, al ofrecer la prueba, es indispensable que señale cómo la voy a incorporar para su desahogo, que es otro elemento. Piense usted, la incorporación de la prueba es traerlo para que se pueda desahogar. Doy ejemplo, si ofrezco un testimonio, mi descubrimiento probatorio consiste en el registro de la entrevista, ¿queda claro? Señalaré la idoneidad y la pertinencia. Deberá estar relacionado con los hechos, debe de ser un hecho o acreditar hechos que sean percibibles por los sentidos, deberá de ser, no deberá de ser sobreabundante, es decir, no puedo meter 10 testigos para un solo hecho, se tuvo que haber obtenido sin violación a los derechos. Piense usted, al testigo le tenemos que explicar que tiene la facultad de abstenerse de declarar si es un familiar directo. Si no, lo consideraremos viciado. Piensen ustedes en el caso de los menores de edad. Su declaración se tiene que tomar con ciertas reglas, si no también estará viciada. ¿Sí me explicó? Muy bien. Bueno, ya que digo todo esto, tengo que decirle al juez cómo lo voy a incorporar. Y piense usted que dijese, bueno, es que quiero incorporar este testimonio con la lectura. Quiero que se lea la entrevista que ya recabé. ¿Qué creen que me va a decir el juez? Pues no. ¿Cuál será la forma de incorporación, Camila? La declaración, ¿Pero de qué forma? verbal. Exactamente, en audiencia, por medio de interrogatorio que realicemos todos los intervinientes. Si usted no me dice cómo lo va a incorporar, es decir, las reglas para el desahogo, o pretende que sea de manera diversa a lo que he señalado, están fritos. Solo hay una excepción para la lectura, bueno, la incorporación de testimonios especiales se llama. Una regla es, piense usted, que ya haya muerto quien emitió esa declaración y se haya tomado en la agencia del Ministerio Público. Pues sería imposible, sería un sinsentido que me dijeran, pues trae mal muerto, ¿no? Y aquí lo vamos a interrogar. ¿Queda claro? Entonces ahí se incorpora por medio de la lectura, pero son casos bien particulares, muy especiales. No les he compartido un auto de no vinculación a procesos donde un juez pidió que viniese a declarar una muerta. Para que vean
les he platicado, eso es un caso que estoy llevando allá en los juzgados penales de Zagualcóyotl, ahí en el bordo de Xochiaca. ¿Se ubican? ¿Conocen por allá alguien? Bueno, es rumbo a Puebla, la salida para Puebla, ¿no? Bueno, poquito antes, pero es, digamos, por esos caminos, ahí por Chimalhuacán y todo eso. Pues ya el asunto ya va a cumplir 3 o 4 años, si mal no recuerdo, ya va hasta para 5 y todavía no me dictan sentencia. Créanme, si un día quieren cometer un delito, esa es su mejor opción, ¿eh? Nunca he encontrado un lugar donde apapachen tanto al delincuente. No, no, es una cosa de arrancarse los pelos. No, si algún día quieren cometer un delito, insisto, Nezahualcóyotl es su mejor opción, ¿eh? Yo sé lo que les digo, háganme caso, les va a ir bien. En ese caso, les decía el ministerio, el juzgador, con todo y que le referí los datos de prueba, le indiqué que obraba en la carpeta de investigación, que tal sujeto ya había eh, perdido la vida, en este caso por un delito de homicidio o feminicidio. No obstante, ello dice, no se acredita el presupuesto de legitimidad, es decir, que quien me haya presentado la querella sea el titular del bien jurídico afectado, porque era un delito de querella. Le digo, oiga, pero si ya murió, pues tiene legitimidad sus familiares. Lo dice el propio código. Y el juez, en su determinación, en su razonamiento, si le podemos llamar así, yo utilizaré otra palabra que no puede quedar grabada, pero él decía que no, que tiene que presentar la querella el sujeto legitimado. En este caso, pues yo creo le íbamos a ir a tomar la declaración al panteón. Por fortuna tuvimos que apelar, y en la apelación se revocó esta aberración jurídica. Y la sala expresamente le pone al juzgador, le dice, oye, esto es completamente desatinado. Insisto, yo hubiese utilizado otra palabra. Pero fíjense, si cometen un delito, en esa van a pedir que declare el muerto, pues va a estar difícil, ¿no? Entonces, bueno, luego les mando esa resolución también para que se rían un ratito o les dé coraje, dependiendo. Si viven en el municipio, pues yo creo les va a dar coraje porque van a sentir la impunidad, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo bien en cuenta. Muy bien, ahora, veamos cuáles son las excepciones a esta regla de exclusión. Ya dijimos, el código establece qué necesitamos para excluir, pero por medio de jurisprudencias, de doctrina, se han ido estableciendo causales de exclusión. Perdónenme, excepciones a la exclusión. ¿Cuáles van a ser estas excepciones? Vamos a tener las siguientes. ¿Cuáles son? 1, fuente independiente. Voy a explicar cada una de ellas, ¿no? Pero primero no. Fuente independiente. 2, vínculo atenuado. Y 3, descubrimiento
inevitable. Hablemos de ellas, por favor. ¿Cómo debemos de entender estas cuestiones? La primera sala de nuestra Suprema Corte ha señalado que vamos a tener estas reglas. La primera, piénsenlo así, mira, veamos la fuente independiente. ¿Qué nos dice así? Esto, reitero, es textual de tesis aislada de Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Nos dice, cuando más deliberada y fragante sea la violación constitucional, mayor razón para el juez, para el juzgador, de suprimir toda evidencia que pueda ser vinculada con la legalidad. Así, si la violación no es intencionada, eso es lo que nos interesa, y menor la necesidad de disuadir futuras faltas, lo vuelve menos irresistible. Por lo tanto, estaríamos ante aquí sería, perdón, una prueba atenuada, perdón. Yo les dije primer supuesto y no. Aquí sería el vínculo atenuado. ¿Qué quiere decir? Yo me lo explico así. Espero que a ustedes les sirva. ¿Qué nos está diciendo la Corte? Sí te violamos los derechos, pero te los violamos poquito. Entonces aguántese y no sea chillón. ¿Queda claro? Hay que analizar la violación que se te hizo y partiendo de ahí, pues si no fue tan grave, si no te perjudica y te permite la defensa, vamos a permitir que se desahogue. Doy ejemplo. Esto creo que sí se los compartí. Recuérdenme, por favor. Les envié un amparo con relación a la obtención de unos videos de cámaras de seguridad, de cámaras privadas. Eso no se los envié. Bueno, en el caso concreto, la ley dice, tienes, a ver, policía, usted tiene que recabar los videos siguiendo estos requisitos. Dentro de ellos, decirme en qué inmueble lo recabó, de qué equipo, qué periodo solicitó de grabación y demás, el nombre de la persona que le está entregando el video, así como, insisto, el domicilio de donde lo obtuvo. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque si el defensor quiere que traigan a ese sujeto y preguntarle, oiga, ¿usted entregó este video? Lo puede hacer. ¿O será suficiente con que el policía diga, yo lo recabé? No, ¿verdad? Bueno, y la ley nos dice, en el caso que no te quieran proporcionar el nombre, que te diga la persona, no, yo no quiero porque pues no me quiero meter en problemas.
Entonces, ante ello, el juzgador, perdón, el policía tiene la obligación de solicitar 2 testigos de asistencia que podrá nombrar él de las personas que estén por ahí. ¿Y esto qué quiere decir? Que como no me dieron el nombre, pues necesito 2 testigos que establezcan que me lo está entregando un sujeto que no me quiere dar su nombre, pero lo estoy sacando de tal equipo en tal domicilio, tal día y tal hora. ¿Sí queda claro? Ahora bien, en este asunto que les platico, les señalo a señoría, es que no cumplieron este procedimiento. No hay testigos de asistencia y eso a mí, defensor, no me permite analizar si la prueba se obtuvo legalmente o si no está alterada o si efectivamente se refiere al equipo que indica el policía. ¿Están de acuerdo? Y el juzgador señaló que ahí tenemos un vínculo atenuado. Porque me dice, pues sí, se violó la ley un poquito. Pues es que eso de los testigos de asistencia, si ves que el policía con trabajo tiene secundaria y quieres que todavía se ponga a levantar un acta circunstanciada. Sí, Camila, yo sé que tú sabes que nuestros policías son mejor que Sherlock Holmes. O sea, todos y cada uno son un ejemplo de profesionalismo y demás. Pero los requisitos para ser policía, por lo menos Ciudad de México, es tener secundaria. El 85% de los policías de nuestra ciudad, de nuestra capital, únicamente tienen secundaria. ¿Estamos? Si esto del vínculo atenuado y las reglas procedimentales no lo entienden ustedes que son universitarios, entonces me dice el juez, abogado, está siendo usted más papista que el papa. ¿Cómo quiere que un policía se ponga a hacer ahí un acta como si fuese un notario? Y le digo, pero lo pide el 16 constitucional, párrafo, ya no recuerdo, vamos a suponer párrafo 9, establece esto. Y me dijo, pues sí, pero hay un vínculo atenuado. ¿Por qué? Pues porque sí, el video parece referirse a hechos controvertidos. Entonces, por el solo hecho de que no tenga 2 testigos, no lo vamos a quitar. Y se admitió la prueba. Si ven, excepción a la regla de exclusión. Denme un segundito, por favor. ¿Alguna duda con este supuesto del vínculo atenuado? ¿O quedó claro? ¿Sí les quedó claro o no? ¿Podría dar otro ejemplo, profe? Pues es como este que te decía. O sea, recabamos los videos, pero sin testigo de asistencia. Otro ejemplo sería que pues un vínculo atenuado. Piense usted, detengo a una persona en la calle, bueno, el policía te hace una revisión, no sé, te pide que te bajes de tu vehículo, te hace una revisión y encuentra una bolsa llena de sobrecitos de talco, unos sobres así chiquitos con talco, 50 en una bolsa negra. Ok, oye, pero lo estás obteniendo de este modo. Habría que analizar allí si los elementos para hacer de esta revisión corporal y en su momento de tus bienes, como lo es tu vehículo, fue suficiente la sospecha que maneja la ley, que tiene que ser una, bueno, no la ley, la jurisprudencia, una sospecha
razonable. Es decir, no puede ser arbitrario. El juzgador no el juzgador. El policía no te puede detener nada más porque te ves raro. Ok. Al realizar ese análisis, tú puedes decir, pues es que el policía me detuvo arbitrariamente. Y el juzgador puede realizar un análisis entre este vínculo atenuado para ver primero si califica o no de legal la detención. Supongamos que ya la calificaron de legal. Y tú vas a decir, bueno, pero no tenía por qué meterse a mi vehículo, a mi guantera y sacar esto. ¿No? O a mi casa. ¿Piensa usted que un policía entra a mi casa? Bueno, el juzgador tendrá que analizar si ese medio de prueba, aunque hubo una violación a normas procedimentales o a derechos, se puede atenuar. Es decir, es mayor lo que me va a dar la prueba que la violación que se te hace. Por eso insisto, estamos en un vínculo atenuado y me lo explico así. Sí se te violaron tus derechos, pero se te violaron poquito, no chilles. ¿Sí queda claro? Entonces, allá habrá que ver. ¿Crees, Camila, que en el ejemplo que teníamos hace un momento de la toma de muestra, se pueda señalar eso como un vínculo atenuado? Justo lo que estaba pensando y yo creo que sí, ¿no? Yo digo que no. A mí me parece que es una violación a derechos fundamentales. No podríamos atenuarlo. Bueno, pero depende de la fundamentación, ¿no? Pero yo creo que sí podría ser, ¿no? Pero si te están violando tu derecho a la no autoincriminación, ¿cómo lo vas a fundamentar? ¿De qué manera? Porque si no recuerden que si no respetamos las reglas del juego, regresamos a procedimientos autoritarios. O sea, las reglas son estas, llevamos siglos estableciéndolas. Así se juega, hay que respetarlas porque si empezamos a realizar, para mí esto es una aberración, ¿eh? Rompe lo que les estoy explicando. Si el primer principio que les dije de la prueba es la licitud, y ya después les digo, sí, pero tantito. Sí se vale tantito. ¿Estamos? Creo, insisto, que es un error de la Corte esta situación, ¿no? Pero se los tengo que enseñar. Acuérdense, utilícenlo pues cuando les convenga. Cuando sean defensores, pues pónganse locos. Cuando sean asesores, pues apláudanlo. Cuando sean fiscales, úsenlo. ¿Estamos? Pero cuidado con ese primero. Veamos el segundo. El segundo es fuente independiente. ¿Qué ha dicho la Corte al respecto? A ver. Por fuente independiente, vamos a entender lo siguiente. Mire, ¿qué fue lo que dijo la Corte? La Corte nos dice, entre más vínculos o peculiaridades existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada será esa conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que
hay que analizar. No, perdónenme, le estoy dando, discúlpenme. Segundo criterio para analizar lo atenuado, el vínculo atenuado. El segundo vínculo es justo este que les decía. Entre más peculiaridades existen en la cadena de letalidad inicial y la prueba secundaria, pues más se atenúa el vínculo, como si fuese una cuestión de conexiones. O sea, si hubo violación aquí, piense usted cuando se recabó, eh, piensa en el caso de de la, de la violación, que se hizo una recolección de células espermáticas, ¿están de acuerdo? Y que les platiqué que esa muestra, desde mi opinión, está contaminada, porque tiene 3 cadenas distintas de ADN. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no se obtuvo con el debido cuidado, ¿estamos de acuerdo? Pero veamos, tenemos esa recolección. Después tenemos una prueba de ADN para sacar un perfil genético, ¿están de acuerdo? Entonces, la violación estuvo aquí, pero ya con relación a esta segunda prueba de naturaleza científica no hay violaciones. Y después tenemos un tercer elemento que fue la toma de muestra del sujeto activo del delito, en la cual tampoco hubo violaciones. ¿Se dan cuenta? Y después tenemos un segundo examen en ADN, donde nos dice el perfil genético de una de las muestras que me dieron corresponde con esta persona a quien se le atribuye haberla cometido. ¿Se dan cuenta cómo se va atenuando esta violación inicial? Eso también es un segundo criterio para analizar los vínculos atenuados. ¿Quedó claro? Ahora insisto, pues ya usted, dependiendo en qué lado se encuentre, pues dirá si es correcto o no este supuesto. Y el tercer criterio de vínculo atenuado. ¿Qué nos va a decir? Nos dice, entre más distancia temporal exista entre la prueba ilegal inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba. Regreso a ese caso inicial. De que se obtuvieron esas células espermáticas a que se realizó el segundo examen de ADN para establecer que corresponden al sujeto activo del delito, o mejor, a la persona que se le imputa haber participado en ese ilícito, pasó 1 año y medio. Según este criterio de la Corte, eso también es un criterio que atenúa esta regla de exclusión. No me parece racional, para mí no tendría nada que ver el tiempo, ¿no? Pero bueno, así lo estableció nuestra Corte. Ahora, veamos a qué nos tenemos que referir ahora sí con la fuente independiente. Por fuente independiente,
debemos entender dejen abro el pizarrón. Lo siguiente, ya vimos que se va a atenuar el vínculo. Ahora, veamos cómo entender fuente independiente. Con relación a este requisito, lo primero, vamos a analizar cuándo se va a entender que hay una fuente independiente, que es lo que quiero que veamos a continuación. ¿Qué vamos a entender por esta fuente independiente? Piénsenlo así. Ok, ¿se te violó tu derecho? La prueba que señalas no cumple, pero es independiente de las violaciones que señalas. Piénselo así. Esta prueba se allegó de un modo distinto de lo que teníamos establecido en la ley. Pero la fuente es independiente de lo que tú señalas que se violó. Piense usted, regreso a mi ejemplo, de estos videos que recabó el policía sin los testigos de asistencia. Alego, existe esta violación, pero me podría señalar el fiscal. Bueno, pues tal vez es cierto lo que dices, pero fíjate que ese mismo video me fue entregado por el dueño de la casa y vino y hizo una comparecencia y aquí está. ¿Se darían cuenta entonces ustedes cómo esto lo vuelve independiente? ¿La fuente es independiente? ¿O no? ¿Qué quiere decir fuente independiente? Fuente es lo que brota, ¿no? Lo que sale. Entonces, ¿de dónde viene la prueba? Bueno, pues esto es, el medio de prueba es independiente de lo que alegaste. Y por lo tanto, no lo vamos a excluir. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Y veamos entonces el último. Hablemos del descubrimiento inevitable. ¿A qué se va a referir? Un descubrimiento inevitable. Insisto, de acuerdo con criterio de nuestra primera sala. Ahorita les doy el dato, el rubro, para que ustedes lo tengan, ya toda la jurisprudencia, ¿no? Bueno, es tesis toda. Miren. ¿A qué se va a referir esto? A ver, permítanme un tantito, que no sé qué hice. A ver. ¿A qué se va a referir este supuesto de que fue descubierto de manera inevitable? Nos dice que los elementos que constituyan prueba del delito hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. Piensa el típico caso.
sí te violé tus derechos, pero encontramos el arma homicida. Va a ser independiente de la violación inicial. Entonces, a esto se le llama descubrimiento inevitable. Bueno, pues ya lo tenemos en el proceso, ya es inevitable, pues lo tengo que analizar, lo tengo que valorar. Y estos son los 3 supuestos para la regla de exclusión. ¿Vale? Esto lo van a encontrar con el rubro prueba ilícita, límites de su exclusión. Se los pongo aquí en el chat. Y este es el número de registro electrónico. Ustedes saben que si ponen este número en el buscador de nuestra página, de nuestra corte, pues inmediatamente les da el texto completo. ¿Quedaron claras estas cuestiones de reglas de exclusión y excepciones a la regla de exclusión? Muy bien. Y ya por último, en la etapa, en la fase oral, en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, pues ya vimos, se hace el debate respecto de la admisión o exclusión de medios de prueba. ¿Queda claro? Y después vienen los acuerdos probatorios. ¿Qué van a hacer los acuerdos probatorios? Pues vamos a decir que los acuerdos probatorios es el pacto de voluntades que realizan Ministerio Público, Salud, Vianney, Ministerio Público y el acusado para aceptar hechos o circunstancias de esos hechos. Ahora, este acuerdo, piense usted, oye, vamos a hacer un acuerdo probatorio en el sentido de que las lesiones ocasionadas pues, se tengan ya por probadas, ¿no? ¿Para qué vamos? ¿O vas a discutir que le rompiste la nariz? No, pues no. O sea, ya la clasificación de nariz rota que tarda en sanar, no sé, 90 días, ¿lo vas a debatir? No. Pues entonces hagamos un acuerdo probatorio, ¿no? Y lo sacamos ya del pleito, ya no vamos a discutir eso. O las circunstancias en las que se cometieron. ¿Sí queda claro? Ahora, este acuerdo se tiene que realizar sin oposición de la víctima y oposición justificada. El Ministerio Público puede decir, son lesiones que tardan en sanar 90 días. Vamos a ponernos de acuerdo en esa clasificación. Y el acusado diga, perfecto. Y la víctima levante la mano, no, discúlpenme, mis lesiones son fracción quinta. Van a dejar daño permanente. Y aquí está, obvio, lo tengo que justificar, ¿no? Aquí está el dictamen. ¿Sí queda claro? Sin oposición fundada. Y además, el juez de control tiene que analizar en cada acuerdo probatorio si el mismo se encuentra justificado de los antecedentes de la investigación.
obviamente antecedentes que le tendrán que referir las partes, porque no puedo hacer acuerdo probatorio si no tiene justificación en los antecedentes de la misma investigación. ¿Estamos? Piense lo siguiente, en el caso del sobreseimiento, donde decían que mi representado con un cuchillo le dio en la espalda, ¿no? Que me hubiesen propuesto como acuerdo probatorio. Oye, pues acepta que el cuchillo es un cuchillo de 30 centímetros con mango rojo. Y yo dijese sí. Pues el juez nos dirá de los antecedentes. ¿Qué nos diría, Camila, si usted fuese la jueza? De los antecedentes no se desprende tal elemento. Porque incluso expresamente se señala que no se recuperó el arma homicida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un acuerdo de algo que no conocemos o que va en contra? ¿Sí queda claro? Y esto va más o menos con lo que me preguntaste alguna ocasión, y Manuel, no creas que se me ha olvidado el tema de las formas alternativas, ya hablaremos de ello. ¿Sale? Pero quiero acabar esto y ya. Una vez que se admiten los acuerdos probatorios sin oposición fundada de las víctimas, se emite el auto de apertura a juicio. ¿Muy bien? Y con esto terminamos etapa intermedia. Regresaremos ya para cerrar este periodo procedimental con las formas alternas de solución de conflictos, y ahí veremos lo que me preguntaste en aquella ocasión. Abreviado, acuerdo resarcitorio, suspensión condicional del proceso. Muy bien. Bueno, les agradezco infinitamente su atención y su paciencia. Me he excedido 2 minutos. Les deseo bonito resto de jornada, muy bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Lindo Bonito día.